Bien, en cuanto a los software de laminación, pues básicamente vamos a usar dos. El software de laminación, recordamos que es el que va a seccionar la pieza y va a generar las instrucciones para la impresora para que pueda imprimir la pieza. Vamos a usar el Ultimaker Cura para las Ultimaker y el Prusa Slicer para las Prusas y para la Artillery. Estas son las tres máquinas que tenemos, la Prusa, la Ultimaker y la Artillery. Entonces, los pasos para laminar. Dentro ya del software laminador, tenéis que seleccionar la impresora que vais a usar. Hay diferentes Prusas, por eso lo digo. Luego tenéis que tener el modelo CAD en formato STL. Luego tenéis que importar esa pieza en el laminador. Verificar que la pieza cabe dentro del espacio de impresión. Si no, tenéis que cortarla, escalarla. Vosotros tenéis que ver qué tenéis que hacer. Quinto, la pieza importada la podéis, como digo, mover, rotar, escalar, multiplicar, hacer copias, espejo y, muy importante, cortar. Esta operación es bastante útil también. Puedo seccionar la pieza en dos, etc. El sexto, debéis establecer los parámetros de impresión. Esos parámetros de impresión vamos a verlo más adelante en qué consisten. Luego laminamos la pieza con un botón que tiene para laminar y luego exportamos el código G a la memoria externa, que puede ser una tarjeta SD o un pincho. Esto es un poquito, un trozo del código G que se genera. Este es el lenguaje de máquina que entiende la impresora para imprimir la pieza, ¿vale? Pues aquí veis un montón de Gs, coordenadas, aceleraciones, temperaturas, etc. Bien, vamos a hablar ahora de los parámetros de laminación. Básicamente tenemos 4 parámetros importantes. Vamos a irlos describiendo de diferentes formas para que lo entendáis. Esto se entiende más cuando empecéis a imprimir varias piezas, pero bueno, vamos a nombrarlos. Primero, el relleno. El relleno es, bueno, aquí tenemos esta pieza que hemos impreso de abajo hacia arriba, por lo tanto las capas son en este sentido, apiladas. Esto es un corte, una sección transversal de esa pieza, por lo tanto las capas aquí las vemos. La impresora imprimiría esta pieza de abajo hacia arriba, de esta manera, con sus rellenos. Bien, pues esta altura sería la altura de capa, ¿vale? Ella imprime este filamento y el siguiente donde le digamos. Luego, el relleno, pues es qué tan denso queremos que sea la pieza. El shell serían los perímetros, que sería el ancho de pared, este de aquí. En este caso hay 2 perímetros, 2 anchos de pared, y si uso un nozzle, una boquilla de 0,4, pues el ancho de pared total sería de 0,8. He pasado 2 veces, 0,4 y 0,4. Luego serían las capas con las que cierro la pieza arriba y las capas con las que hago la pieza de base y de tapa. Esas tienen que estar al 100% para que la pieza me quede con apariencia sólida, aunque por dentro tenga una densidad diferente. Entonces el número de capas pues se llaman top bottom thickness o capas sólidas abajo y arriba. Bien, aquí tenemos un diagrama o unos ejemplos para ver esto. Por ejemplo, en el diagrama de arriba, en el dibujo en la foto de arriba tendríamos la densidad. Iríamos del 5% hasta el 100%. 5% muy poco relleno, 20% es lo estándar. Y fijaos, a partir del 70% ya casi prácticamente la pieza es prácticamente sólida. Y sólida sería al 100%. Esto es lo que os comentaba del top bottom. Las capas, número de capas de base y número de capas, de base y número de capas de tapa. En este caso tendríamos 3 capas de base
al 100%. Esta es la primera capa que imprime la impresora, la segunda apilada sobre esta y la tercera apilada sobre esta. Aquí lo que he hecho es un desglose para que lo veáis. Luego ya la impresora imprimiría con el relleno que le digamos, esta es la 14ª capa, y luego ya taparía con tres capas. Eso es lo estándar, hacer bases de 3 capas y tapas de 3 capas. Bien, y luego esto sería el ancho de pared, el perímetro que hago antes de rellenar, hacer la pieza. Porque la impresora lo que hace es, capa a capa, hace primero el perímetro y luego hace el relleno, ¿vale? Pues fijémonos ahora mismo solo en el ancho de esa pared que hace antes de entrar a hacer el relleno. Aquí sería una sola pasada de la boquilla, por lo tanto el ancho de pared sería de 0,4. Aquí en este ejemplo he pasado 2 veces, es decir, una vez y luego por dentro he pasado otra vez, por lo tanto el ancho de pared es 0,8. Ese es el estándar, todo lo que os he puesto en rojo sería lo estándar. Si hago 3 pasadas con la boquilla, el ancho de pared sería 3 por 0,4, 1,2, y aquí sería 4 perímetros, que sería 4 por 0,4, 1,6. Bien, entonces, resumiendo, los parámetros estándar sería una altura de capa de 0,2. Esto os tenéis que fijar muy bien cuando entréis en el laminador porque por defecto tienen menos altura, y si yo imprimo con una altura menor, la pieza va a tardar más. Por ejemplo, si la altura es de 0,1, la pieza va a tardar el doble en fabricarse, y eso es mucho en impresión 3D. Ya veréis que es una de las tecnologías más lentas que vamos a ver en la asignatura, aunque es la más versátil, la más flexible. Entonces, por ejemplo, si este cubo tarda en imprimirse, fijémonos, estos son los resultados del laminador aquí abajo. Este cubo va a tardar en imprimirse 8 minutos, con una altura de capa de 0,2. Pues si en vez de tener una altura de capa de 0,2, tengo una altura de capa de 0,1, pues va a tardar el doble, 16 minutos, ¿vale? Bien, entonces los parámetros estándar es altura de capa de 0,2, que es prácticamente lo más importante que tenéis que definir. Luego el grosor de pared, que es el perímetro, generalmente se usa 0,8, es decir, 2 perímetros, como lo vemos aquí. Hay 2 perímetros. El número de tapas y de bases que queremos, o el grosor de esa base y de esa tapa, pues por lo general son 3 capas, que me darían una altura total de 0,6. Y luego el relleno, que lo estándar es 20%. El relleno y el ancho de pared van a influir en las propiedades mecánicas de la pieza. Mientras más relleno y más ancho de pared, más fuerte es la pieza. Bien, entonces ya vamos a concentrarnos en cómo definir esos parámetros en el laminador para la prusa. Esta es la prusa, son las naranjas negras que tenéis en el UR Maker. Específicamente vais a usar la MK3S+, entonces esa es la que tenéis que elegir. Y el laminador para ella es el Prusa Slicer. Lo tenéis en una etiqueta puesto en el UR Maker para que no se os olvide, el nombre y el laminador. Tenéis un vídeo en el canal de YouTube de la asignatura donde os muestro cómo laminar y cómo imprimir con la prusa, para que lo repaséis. Bien, aquí tendríamos los parámetros estándar y lo primero que tenemos que fijarnos es a la derecha del laminador nos va a salir esto. Entonces, tenemos que elegir primero que nada la impresora, aquí está, Prusa MK3S+. Esta es la que tenemos que elegir. Aquí hay un desplegable, pues esa es la que tenéis que elegir. Luego tenéis que elegir el material. Vamos a usar más que todo, casi siempre el PLA, ácido poliláctico. Ese es el más común y el más fácil de imprimir. Puede que en alguna ocasión necesitéis el flexible, pues tenéis que configurarlo. O el PETG, que también tenéis que configurarlo. Eso lo tenéis todo en el canal de YouTube.
Y luego os tenéis que fijar en la altura de capa. Aquí está, 0,2. En este desplegable podéis elegir diferentes perfiles para la prusa. Con este 0,2 Quality y con estos parámetros que aparecen en esta ventana, ya podéis imprimir sin ningún problema. Pero si queréis optimizar la impresión y que no tarde tanto, pues tenéis que darle clic a el perfil de impresión, en esta rueda de aquí. Esto nos permite modificar estos parámetros que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Se os va a abrir esta ventana y aquí tenéis, pues, de nuevo la altura de capa, perímetros, las capas sólidas, el grosor sólido de base y de tapa. Estos serían, pues, esto que hemos dicho de los parámetros estándar. Y luego tenéis relleno, diferentes formas de hacer ese relleno. Ya veréis que hay cientos de formas. Y luego el skirt y el brim, que bueno, ya hemos hablado del brim. Y el skirt siempre sí o sí es bueno tenerlo porque es un reborde que hace alrededor de toda la primera capa de la pieza para preparar el filamento antes de entrar a imprimir la pieza. Luego lo veréis cuando imprimáis. Bien, y para la Ultimaker, que la que más vais a usar es la Ultimaker 3, vamos a usar el laminador Ultimaker Cura. Tenéis en el canal de YouTube de la asignatura también unos vídeos para poder manejar la Ultimaker, cómo cargar el filamento, cómo descargarlo y cómo laminar las piezas. Bien, pues lo primero que hay que hacer de nuevo es elegir la impresora. Hay muchas Ultimakers. Tenéis que elegir la Ultimaker 3. El nombre lo tenéis en la propia impresora. Tenéis que elegir el material. Con elegir PLA ya estaría, porque luego le vamos a definir la temperatura. Y luego tenéis que elegir el perfil de impresión. Recordad, siempre elegid 0,2 de capa. Y luego podéis desplegar todos los parámetros de impresión para revisarlos y ajustarlos a los parámetros estándar. Entonces, altura de capa 0,2, grosor de pared, por lo general 0,8, que significa 2 perímetros, el grosor superior e inferior, 0,6 milímetros, relleno de 20%. Y esto es importante para el filamento que usamos en el UR Maker, que es el filamento de Eola Sprint. Necesitamos para esta impresora una temperatura de 225 grados para el PLA. Temperatura de la base está bien, por defecto, 60 grados. La velocidad vamos a bajarla de 70 a 50, para que no vibre tanto la impresora y nos dure más. Luego tenéis que ver si necesitáis soporte o no. En la prusa también, Luego volvemos un momento y si necesitáis soporte, pues hacéis un check aquí y van a salir unas opciones que podemos ver luego en el UR Maker. Y luego el tipo de adhesión a la base. Pues como os digo, lo importante es hacer un skirt. Todo eso se ve en el vídeo de YouTube de la asignatura. Volvemos un momento atrás y aquí tenéis lo de soportes. Por defecto ninguno, pero si necesitáis soporte tenéis que desplegar esto y elegir el soporte adecuado.